A ver, el síndrome nefrítico, ¿qué es? Una alteración del glomérulo, ¿no? Y va a ser, básicamente, va a haber varias patologías glomerulares, es un mundo de patologías glomerulares, pero básicamente lo que yo quiero que recuerden es primero las estructuras anatómicas, ¿no? Que hay básicamente en la microscopía electrónica se ve todo esto. Esta es la célula endotelial. Esto es la célula mesangial. Esta es la cápsula de Bowman con el epitelio parental, amarillita, ¿no es cierto? Estos son los famosos podocitos. Por aquí, por las células endoteliales, están pasando los glóbulos rojos, ¿no? Los capilares con sus fenestras, poros, sus fenestras, ¿no? Y todo esto, este es interesante, este gráfico, porque es como un corte, un diagrama de todo lo que existe en el glomérulo, y todo eso se puede enfermar. Es decir, puedo tener depósitos de complejos autoinmunes debajo del endotelio y se daña el endotelio, puedo tener depósitos de complejos inmunes que dañen el mesangio, puedo tener problemas en el epitelio, subepiteliales, o sea, cualquier parte, y eso es lo que se va a ver acá, ¿no? Va a poder dañarse, ¿no? Y esa es un poquito la entrada, la puerta de entrada para entender síndrome nefrítico. Y además, pueden ocurrir varias cosas. Puede haber daño de un grupo de nefronas, por ejemplo, puede ser un grupo de nefronas como la segmentaria, puede ser daño de muchas nefronas o de todas, puede haber un daño de toda la nefrona en diferentes partes de su anatomía, o puede ser alguna parte, un segmento de la misma, ¿no? Entonces, eso te da una idea de que se puede dañar muchos glomérulos, todos los glomérulos, una parte de los glomérulos o todo el glomérulo, ¿no? Por eso se llaman lesiones globales, segmentarias, difusas y focales, ¿no? Obviamente estas son las más graves, ¿no? Las que son todos los glomérulos y toda la anatomía de todo el glomérulo, ¿no? Bueno, entonces hay enfermedades glomerulares que son primarias y secundarias. ¿Qué se diferencian? Las primarias son las que la enfermedad nació allí, está allí, nació allí. Y la secundaria es una enfermedad sistémica que ha ido y ha invadido el glomérulo, ¿no es cierto? Bueno, entonces empezamos por las primarias. Las primarias son varias, eso van a estudiarlo en nefrología a detalle, pero algunas de esas van a dar principalmente hematuria. ¿Y cómo van a dar hematuria? Lo que va a ocurrir es que estos glóbulos rojos van a pasarse por los poritos que hay aquí, que se van a hinchar y van a pasar al espacio de Bowman, al filtrado glomerular, y van a llegar al filtrado glomerular, al túbuli, y van a ir por la orina, ¿no es cierto? Entonces, algunas de estas patologías glomerulares van a dar principalmente hematuria. Otras van a dar proteinuria. Y básicamente es cuando hay destrucción de esto y empiezan a ver los poros se destruyen, las células mesangiales se destruyen, el endotelio se rompe y dejan espacios grandes donde puede bajar la albúmina. Y entonces hay proteinuria. Primero es una proteinuria significativa, menos de 500 miligramos en 24 horas, después una proteinuria cada vez mayor hasta llegar al rango nefrótico. Ustedes seguramente han escuchado la clase de síndrome nefrótico ayer o toda la siguiente semana, ¿no? Entonces, y otra manifestación de estas enfermedades glomerulares es la hipertensión. La hipertensión, ¿por qué? Porque este daño glomerular hace que en el filtrado glomerular esté disminuido, el filtrado verdadero, el adecuado está disminuido, la mácula densa, sensa, tiene el estímulo de que falta volumen y se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la persona hace hipertensión arterial, ¿no? Obviamente, la pérdida de proteínas, la hematuria, los cilindros, ¿no? Los cilindros, porque estas deformidades que ocurren
en el glomérulo, y a la hora que pase, por ejemplo, estos glóbulos rojos por los túbulis, salen unos cilindros hemáticos, o sea, glóbulos rojos todos apiñados y se forman con una forma de cilindros, ¿no? Entonces, los cilindros, la proteinuria, la hematuria de origen glomerular, ¿no? La hipertensión, todo eso tiene manifestaciones. Voy a tener salud porque no va a haber la tentación que se duerma, ¿no? Entonces, todo eso va a ser una manifestación de una enfermedad glomerular. Entonces, nosotros vamos a hablar principalmente de esta, que es la glomerulonefritis postestreptocócica, que va a dar el ejemplo típico de lo que es un síndrome nefrítico que tiene una triada: hipertensión, hematuria y edemas. Esa es la triada del síndrome nefrítico, ¿no? Edemas, hipertensión, hematuria, ¿no? Pero ya les digo que las enfermedades glomerulares te dan manifestaciones en general muy parecidas, sino que hay que ver el contexto de otras enfermedades sistémicas para poder ubicar ante qué estamos. Por ejemplo, aquí está el famoso lupus eritematoso sistémico, que puede dar una glomerulopatía membranosa, una glomerulopatía rápidamente progresiva, con un daño difuso, y esos van a diálisis rápidamente porque se destruye el riñón, ¿no? Y acá hay otras causas, ¿no? Cáncer, por ejemplo, puede dar aquí no sé si lo dice, pero hay tipos de linfoma que pueden dar daños glomerulares, medicamentos pueden dar daños glomerulares, en fin. Pero lo que domina en todo esto es las enfermedades autoinmunes, ¿no? Generalmente estas son reacciones autoinmunes, depósito de complejos inmunes en el subendotelio, en el subepitelio, en el mesangio, y ese depósito de complejos inmunes va a hacer que se dañen las estructuras y produzca las manifestaciones que hemos dicho, ¿no? Bueno, esto es para que se entretengan cuando lean, porque es un poco lo que he dicho ya, ¿no? O sea, por ejemplo, depósitos subendoteliales, ¿no? Y acá lo están poniendo dentro del endotelio, ¿no? Entonces, acá vamos a hablar de depósitos subepiteliales, porque acá están las células epiteliales, ¿no? Después la membrana basal glomerular, ¿no? Las células mesangiales pueden alterarse, acá están subendoteliales, subepiteliales, ¿no? Entonces, de acuerdo a dónde esté el depósito, donde se localice la enfermedad, es que va a haber manifestaciones. Entonces, si uno tendría que resumir cómo se manifiestan las enfermedades glomerulares, diríamos como síndrome nefrítico o como síndrome nefrótico. El síndrome nefrítico de más hematuria, también un poquito de proteinuria, pero no llega al rango nefrótico. El síndrome nefrótico da proteinuria, que va aumentando progresivamente. Es la expresión de las enfermedades glomerulares. ¿Ok? Así de sencillo, ¿no? ¿Dónde? De acuerdo. O sea, hay diferentes tipos de alteración anatómica. Por ejemplo, aquí te habla de depósitos mesangiales, ¿no? Aquí depósitos subendoteliales, ¿no? Acá depósitos en la misma membrana basal glomerular, ¿no? Bueno, no sé, que hay otra cosa importante. También hay depósitos subepiteliales. Acá hay proliferación de estas células epiteliales en medias lunas, depósitos mesangiales, o sea, es decir, todos estos complejos inmunes pueden localizarse en varias partes de este glomérulo, ¿no? Bueno, entonces el síndrome nefrítico, ¿qué es? Es edema, hipertensión, hematuria, pero lo que tiene de interesante esto es, puede haber un poquito de proteinuria, como les dije, ¿no? Que todo esto es generalmente agudo, ¿no? Es sumamente agudo, lo hace rápidamente. Y estas son dos cosas que es importante. Puede haber disminución de la filtración glomerular, o sea, puede ser tan severo el síndrome nefrítico que dañe la función glomerular y la regulación de creatinina, suba la creatinina sérica, ¿no? Haya falla renal, ¿no? La etiología de la glomerulonefritis aguda, la más importante y la más frecuente es la postestreptocócica. Hay una variedad de bacterias, sobre todo los estreptococos, que producen eso. También vemos algunos virus que producen eso, parásitos es más raro. La nefropatía por IgA, estas son básicamente
nefropatías primarias con complejos inmunes, y estas son las enfermedades sistémicas que pueden dañar el glomérulo y pueden producir síndrome nefrítico, ¿no? Así como les decía, es una expresión de una enfermedad glomerular. El lupus es una de las cosas que llama la atención ahí como una de las más frecuentes, ¿no? Las posinfecciosas, ya hemos hablado, ¿no? El estreptococo beta hemolítico, el grupo A veces estafilococos que pueden dar endocarditis, en fin, puede haber una serie de manifestaciones infecciosas en el riñón asociadas a estas infecciones, manifestaciones inmunológicas en el riñón. Eso es lo que les voy a explicar ahora. Esta infección, el estreptococo está en la garganta, pero la reacción autoinmune se produce por los antígenos del estreptococo, se producen anticuerpos y esos antígenos anticuerpos se van al riñón. O sea, no es que el estreptococo esté en el riñón, sino que produjo el antígeno, mostró el antígeno que generó la producción de anticuerpos y los complejos inmunes se fueron al riñón. Lo mismo aquí, ¿no? Hay abscesos, osteomelitis que pueden dar reacciones inmunológicas que se van al riñón. Una serie de causas infecciosas que pueden desencadenar antígenos y anticuerpos y se van al riñón. El mejor, el más frecuente, el más importante es el estreptococo beta hemolítico y las faringitis, ¿no? Y es este, ¿no? Típico niño, porque eso se ve en niños y en gente joven, que tienen estas las amígdalas, ¿no es cierto? Con pus, ¿no? Con pus. Cuando ven unos pus en las amígdalas o placas en la faringe, pues ustedes pueden decir que es una infección bacteriana. Pero si uno lo ve rojito, es un resfriado común y no le dan antibióticos, por favor. Porque cree que todo el dolor de garganta hay que tomar antibióticos. Entonces, este estreptococo suele estar en las infecciones bacterianas, también puede estar en infecciones cutáneas, sobre todo alrededor de la boca, ¿no? El impétigo que le llamamos, que se ve en gente sencilla, ¿no? Bueno, la patogenia son depósitos de complejos inmunes de aspecto localizado subendotelial, de aspecto como de jivas, ¿no? También predomina IgG e IgM, ¿no? Como respuesta hay polimorfonucleares, hipercelularidad, ¿no? Estos son los depósitos que están también subendoteliales en el mesangio, y esa es la anatomía patológica, es una glomerulonefritis postestreptocócica. Acá están las jivas de los depósitos subendoteliales, ¿no? Entonces, esto es una reacción autoinmune en el riñón producto de una infección a distancia, ¿no? Ahí lo ven más claro, ¿no? Pues es interesante porque los inmunocomplejos circulantes son los que hacen el daño, ¿no? Se van a los capilares glomerulares, se activa el complemento, cae la filtración glomerular, cae la excreción de la orina, ¿no? Y empieza a haber, por esta excreción de la orina, empieza a haber el sistema renina, angiotensina, aldosterona, lo que va a hacer es finalmente tratar de compensar eso, y va a haber edemas, aumento del espacio extracelular, hipertensión, ¿no? Entonces, dos de las manifestaciones, como los edemas y la hipertensión, se deben exclusivamente a este daño renal, ¿no? Bueno, entonces, la hematuria. A ver, vamos a hacerles una pregunta para que no se me duerma. Si yo tengo un paciente con una vía urinaria con coágulos, ¿será del riñón? ¿Sí? ¿No? Tal vez, quién sabe. Esas son las opciones de pensar. ¿Sí? ¿No? Tal vez, quién sabe. Coágulo, ¿no? Coágulo debe ser uretra. Ya, si yo tengo un paciente que tiene hematuria, pero con coágulos de sangre. No, que ¿de dónde vienen los coágulos? De la uretra. Viene de las vías urinarias. O sea, toda hematuria con coágulos no es de riñón. Para que sea de riñón, ¿qué tiene que haber? Dos glóbulos cosas. rojos para filtrar tan coágulos. Uno, cilindros hemáticos. Cilindros hemáticos porque los pobres hematíes salen, se agrupan, y como los túbulos son delgaditos, salen como cilindros.
Si hay cilindros hemáticos de origen renal. Y también glóbulos rojos dismórficos. ¿Qué quiere decir dismórficos? Que los poros hematíes no han salido así por un paso grande, sino han salido por los poros que están medio destruidos, que se han costado salir, han perdido su forma, ¿no? Glóbulos rojos dismórficos, ¿no? Cuando hay glóbulos rojos dismórficos, su origen es probablemente, por ejemplo, estos glóbulos rojos, están totalmente deformados, ¿no? Mira este chatito, este gordito, ¿no? O sea, son glóbulos rojos, no son todos homogéneos, ¿no? Entonces, y estos los cilindros hemáticos, eso no se te lo tiene que olvidar, porque es una cosa muy básica, ¿no? Hematuria o cilindros, hematuria con glóbulos rojos dismórficos de origen glomerular. Hematuria sin cilindros, sin glóbulos rojos dimórficos, con coágulos, cualquier cosa en la vía, uretra, vejiga, uretra, ¿no? Y ahí están las causas de hematuria, ¿no es cierto? Solamente acá, eso es lo que yo les decía, ¿no? Ausencia de cilindros y presencia de coágulos, vías urinarias, ¿no es cierto? Mientras que las enfermedades glomerulares per se son con estas dos características, ¿no? Entonces, muchas enfermedades glomerulares pueden dar hematuria, pero también otras enfermedades como por ejemplo enfermedades vasculares renales, enfermedades tubulointersticiales, o sea, las enfermedades renales se dividen en dos grupos, las glomerulares y el resto del riñón, que son los túbulos y el intersticio. Entonces, las enfermedades tubulointersticiales también pueden dar hematuria, por ejemplo, un cáncer de riñón. Cáncer, es frecuente que un adulto mayor, ¿no? Que es la edad de chapa tu cáncer, ¿no? Cuando subimos en edad, ya entramos en la edad de chapa tu cáncer, ¿no? Bueno, no les digo a los pacientes porque no se enojan conmigo, pero es la edad de chapa tu cáncer. Entonces, un adulto mayor que tenga hematuria, sin dolor, porque si fuera con dolor, un cálculo lo salvaría, ¿no? Porque hematuria con dolor intenso, un cólico renal, es un cálculo, les van a dar una clase de eso. Pero hematuria sin dolor en un adulto mayor, una neoplasia, un de riñón, ¿no? Bueno, entonces, acá divide también interesante, ¿no? Hematuria de origen glomerular y extraglomerular, ¿no? Lo que habíamos comentado. Las glomerulares principalmente pueden ser primarias de riñón o enfermedades sistémicas que han agarrado, han cogido el riñón como compromiso renal también, ¿no? Y ahí tienen todas las causas de hematuria. Por ejemplo, van desde acá está de las plaquetas y del sistema de coagulación, ¿no? Eso puede ser también problemas de uretra, en los varones problemas prostáticos, ¿no? Una lista larga de cosas de hematuria, ¿no? Causas de hematuria. Mire, por ejemplo, acá dice una cosa interesante. Si uno tiene piuria, disuria y hematuria, ¿qué piensa? Infección urinaria baja, ¿no? Cistitis, uretritis. O sea, la hematuria es parte de todo, ¿no es cierto? Por ahí te lo ponen, ¿no? O sea, en otras palabras, la hematuria no la deja suelta, sino la asocia con los otros síntomas o signos que pueda tener el paciente, ¿no? Por ejemplo, esto es la enfermedad por IgA, eso lo van a estudiar después, pero si alguien tiene una amigdalitis y empieza a hacer hematuria, edemas, hipertensión, está la asociación de amigdalitis con estreptococo, ¿no? Es una glomerulonefritis aguda postestreptocócica, ¿no? Antecedentes familiares, pueden haber enfermedades familiares. Acá, si hay un dolor más hematuria, un cálculo renal, un problema prostático. Un síndrome prostático es la persona que tiene dificultad para orinar, ¿no? El chorro urinario disminuido, ¿no? Hay una hematuria inducida por el ejercicio. Paciente anticoagulado que hace hematuria está muy anticoagulado o poco anticoagulado, o sea, hay un trastorno en la coagulación ahí asociado, ¿no? Empleo de fármacos, en fin, o sea, acá el diuria estéril puede ser una nefritis tubulointersticial. Sí, o sea, es decir, este cuadro es solamente para que sepan que la hematuria no anda suelta por la vida, sino que está como parte de otros síntomas que hay que nosotros ubicar, ¿no?
Bueno, ahí estamos hablando de la hipertensión del síndrome nefrítico, ¿no? Es una hipertensión dependiente de volumen, hiporreminémica, en fin. Tiene una excreción, bueno, eso no importa, que sepan que es dependiente de volumen y no es productora, o sea, no es por aumento de la renina, ¿no? Puede ser moderada, algunas veces hay encefalopatía. Hoy día veíamos un caso con mi grupo de un paciente que había convulsionado por hipertensión, ¿no? ¿Dónde está mi grupo? ¿Nadie ve mi grupo? Y eso que la mañana... ¿Ah? Sí, mañana les riño. Media hora de clase y una hora de... Ya, teníamos un paciente que había convulsionado por hipertensión arterial y ahí te está diciendo que cuando es muy severa puede convulsionar, ¿no? Otro signo es el edema facial típico del riñón, lo habíamos hablado en la clase pasada. La proteinuria, ¿por qué se llama selectiva? Porque generalmente es albúmina. La albúmina es una proteína grande, también se pierde, en el nefrótico se pierde también inmunoglobulinas, si es un paciente inmunodeprimido, porque se pierde inmunoglobulinas, porque es una proteína masiva. Esta es una proteína más leve, ¿no? Y hay oliguria y falla renal aguda muchas veces, o sea, urea y creatinina elevada, ¿no? Es una enfermedad de niños, ¿no? La mayoría son asintomáticos, la hematuria puede ser vista macroscópicamente o puede no ser vista más que con el microscopio, ¿no? Puede haber otros síntomas como fiebre, dolor abdominal, dolor de cabeza. Y esto es interesante. En la glomerulonefritis el mejor ejemplo es la postestreptocócica y que produce este cuadro de síndrome nefrítico. Todo desaparece y se normaliza en general. O sea, baja la presión y 1 o 2 días, 1 o 2 semanas, perdón. El edema también, hasta 3 semanas, la hematuria va bajando. A veces esta demora, la hematuria microscópica y los cilindros demoran en desaparecer. Al final todo desaparece y está mejor el paciente en 1 semana, perdón, en 1 mes o en 2 meses máximo, algunas veces un poquito más, y solo un pequeño porcentaje de pacientes van a la falla renal crónica. Felizmente son un pequeño porcentaje de pacientes, ¿no? ¿Cómo se diagnostica? Pidiéndole complemento, porque esto te va indicando, la caída del complemento te va indicando que es una enfermedad autoinmune, dosando anticuerpos antistreptolicina y otros anticuerpos antinucleares. Pero esto es lo más importante de todo, ¿no? Hematuria, proteinuria, pero no en rango nefrótico, la densidad de orina está aumentada, porque está reteniendo líquido, por lo tanto la orina está concentrada, ¿no es cierto? Estamos diciendo que edemas y retiene líquido, ¿no? Y los glóbulos rojos dismórficos, ¿no? Y aquí vamos a ver también que hay células hemáticas, leucocitos, puede haber una variedad de cilindros, pero el más importante son los cilindros hemáticos, ¿no? Ya, esto ya se los he contado, ¿no? Si además hay proteinuria, dismórficos, hipertensión, edemas, es lo más probable que sea glomerular, eso ya lo hemos visto. Y si hay coágulos, hay disuria, hay manifestaciones urinarias, lo más probable que sea de vías urinarias, ¿no? Y este es un caso clínico que ustedes lo pueden revisar con calma, pero básicamente es un niño que va a tener una infección y va a ser una glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Un poco para que lo revisen y es un poco la confirmación de todo lo que hemos hablado, ¿no? Si quieren lo revisamos rápidamente, ¿no? Tuvo fiebre, vómitos, diarreas, ¿no? Y al tener fiebre te habla que tiene una infección. Y al tener una infección, si hace compromiso renal, tiene problemas inmunológicos que están dañando el riñón probablemente, es lo que uno va pensando, ¿no? Luego viene que se pone oligúrico, hace edemas, ¿no? Baja la filtración glomerular, ¿no? Aparecen cilindros, ligera proteinuria, empieza a hacer falla renal, ¿no? Entonces,
Después se resuelve el cuadro de la oliguria, se normaliza todo, ¿no? Y la evolución del paciente fue favorable, ¿no? Había caído la fiebre y todo, ¿no? Esa fue una glomerulonefritis posinfecciosa, no postestreptocócica, sino posinfecciosa, porque habíamos puesto una lista larga de infecciones que pueden producir estas reacciones inmunológicas. Posinfecciosa porque tuvo diarreas, no tuvo la historia, no te ponen que... ¿Pero no es muy general o así está bien? Posinfecciosa, sí, en general, sí. Pero lo más frecuente es postestreptocócica dentro de esas posinfecciosas. ¿Y cómo yo te determinaría? ¿Me tienes que colocar algo para Te tendría que decir que tiene fiebre como te lo decimos, pero una historia tan compleja no te la vamos a dar. Acá no te dice, mira, dice, dado el antecedente de gastroenterocolitis, ya te dio una pista, ¿no? O sea, este niño tuvo edemas, hipertensión, hematuria, falla renal y gastroenterocolitis. Y después todo mejoró. Por lo tanto fue una glomerulonefritis posinfecciosa. Ahora, si además te dice, tiene placas en las amígdalas, bueno, ya te la ponemos. ¿No? Sí. Bueno, chicos, ya nos cansamos. Yo te he hablado demasiado, vale, por el año próximo también. Pregunta, sí. Doctora, sí, una consulta. De todos los síntomas presentes en el síndrome nefrítico, por ejemplo, en este caso la hematuria. ¿Cuál domina? Exacto. Edemas, hipertensión. Y la hipertensión, como es una hipertensión de reciente inicio, el paciente puede tener dolor de cabeza, mareos, o sea, sentirse mal, ¿no? O sea, algo le está pasando. Y edemas. Todo de inicio agudo, ¿ah? No es que venga... Claro. La pregunta de ella es pertinente. Bueno, como hay mucho de laboratorio, ella pregunta, bueno, entonces, ¿cuál es lo que domina? Entonces, generalmente les duele la cabeza, ¿no? Y después de unos días, si es una enfermedad autoinmune, échatelas a buscar. Necesitas hasta biopsia renal. Pero si es una postestreptocócica o posinfecciosa, mejora, sí, ¿no? En general mejoran y queda sin daño. Y pasa la cefalea, pasa la hipertensión, disminuyen los edemas, ¿no? Ya, ya, gracias. Bueno, espérate, la última, por favor. ¿Un síndrome nefrótico puede llevar a un síndrome nefrítico? No puede llevar, pero pueden asociarse. Es una buena pregunta también. Valió la pena la tarde de hoy. El síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico no necesariamente, no es que se pasen, ahora hoy día hago síndrome nefrítico, la próxima semana hago síndrome nefrótico, no. Pero dependiendo de la patología de fondo, si es una enfermedad renal agresiva, pueden ir juntos. O sea, puede haber un síndrome nefrótico que tenga hipertensión, los edemas, no sabe si es bien por el síndrome nefrótico o el síndrome nefrítico, parece edemas, hipertensión, hematuria, entonces es una enfermedad agresiva. Pero en general, el síndrome nefrótico va solito y el nefrítico va solito. El nefrótico es más crónico y el nefrítico es más agudo. ¿Cuál es el peor, digamos, Depende de la enfermedad de fondo. Porque tú puedes tener un síndrome nefrítico en un niño que a los pocos días no tiene nada, como hemos visto, y puedes tener un síndrome nefrítico en una lúpica que está debutando como su lupus, por una patología renal, ya sin la glomerulonefritis difusa lúpica y todos sus glomérulos están destruidos y dentro de 3 meses está en diálisis. Y debutó con un síndrome nefrítico, hipertensión, hematuria, edemas, cilindros y todo. Entonces, depende de la enfermedad de fondo. Si la enfermedad de fondo es benigna, pasa. Si la enfermedad de fondo no es benigna como una enfermedad seria, ahí ya no. Pero en general el síndrome nefrótico y el nefrítico van cada uno con uno es crónico y otro es agudo, generalmente. Nada en medicina es así 100%. Muy bien, nos vemos en el examen.